su espacio informativo, de este programa donde, pues, mujeres, hombres, especialistas vienen a tocar su tema. Ya está con nosotros Juan Andrés Contreras, que nos viene a hablar de movilidad, pero, joven Centeno, vámonos primeros. Hay que mencionar a nuestros patrocinadores. Gracias por hacer posible este espacio. Al Pollo Feliz de don Arnoldo de la Rocha, a Maco Mangueras y Conexiones de Puebla, Gerardo Navarro, a Weldent Odontotecnia Avanzada, Sarkis Mena, Plaza Dorada, Blanca Peralta, Natural Eyes de Andrea Igartúa, Onco Boutique, de Elizabeth Castro, Hacienda San José Actipan, Jorge Espina, Flor de Aloe, Ángel del Castillo, Publixi, María García, Podo Center, Marta Sosa y Mezcal Promesa. Exactamente, de Casa Reina. Muy bien. Pues, joven Centeno, ya está con nosotros quien viene a hablar de movilidad y sobre todo este tema que, a raíz de que el programa de verificación, a raíz de los parquímetros, a raíz de que si van los ¿cómo le llaman este programa de velocidad? Cinemómetros. Mamómetros. Cinemómetros. Alguien los bautizó como los mamómetros. Fotomulta, pues. Exacto. Y la gran controversia, que no se pueden poner de acuerdo con este programa de verificación. Hay una desinformación total y absoluta que nos lleva... Le voy a dar un dato de contexto, nada más. Venga. Fíjese, en el país hay aproximadamente 44,000 homicidios dolosos al año, ¿no? De los cuales 12,000 son accidentes de tránsito. Viales. O sea, son muertes por accidentes de tránsito. ¿De cuántos dijo? De 44,000 son, 12,000 son accidentes de tránsito. Es decir, es un problema grave. No es cualquier cosa. No. Sí, de hecho, pues por eso la política internacional, de hecho ya es una política internacional, ¿no? Vio este tema de los hechos viales como una pandemia, ¿no? En México tenemos la cifra alarmante, ¿no?, de los hechos viales, que está dentro de las 10 principales causas de muerte. Para el 2018 estaba dentro de las quintas causas de muerte. Ahorita, después del COVID, se volvieron a posicionar otras comorbilidades y además el COVID. Y bueno, los hechos viales bajaron, pero siguen estando dentro de las 10 primeras causas de muerte, ¿no? Y en infantes es la primera causa de muerte, ¿no? En infantes de 0 a 9 años es la primera causa de muerte en nuestro país, ¿no? Entonces, por eso es que es un tema tan necesario tomar riendas, ¿no? Tomar políticas públicas ya pues estudiadas no solamente en otros países, sino en nuestro país, y asentarlas en nuestras ciudades, ¿no? También, la mayor parte de los hechos de tránsito se están concentrando en las ciudades. En las capitales. Esto también tiene que ver, ¿por qué? Porque pues ya el 80% de los mexicanos vivimos en una ciudad, ¿no? Entonces, la mayor parte de los hechos de tránsito pues están dentro de las zonas urbanas, ¿no? Entonces, es aquí en donde necesitamos tomar cartas en el asunto. De verdad es un tema pues muy necesario y que pues en manos de quién están, ¿no? Porque de repente es un problema, es todo, y hablamos de la problemática, hablamos de las soluciones, pero en manos de quién están, ¿no? O sea, la política internacional sí apunta a nuestras autoridades estatales, federales, estatales, municipales, a que ellos son los responsables de poder disminuir el número de hechos viales en nuestras ciudades, ¿no? Entonces, por eso de que se pongan cinemómetros, el hecho de que, por ejemplo, antes no era obligatorio el uso de los cascos para motociclistas, ¿no? En nuestra ciudad cada vez se van haciendo obligatorias ciertas medidas, como lo fue el uso del cinturón, lo mismo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque son medidas que pues son científicamente probadas, que dan resultados, ¿no? Que te salvan la vida en un percance. Exactamente. Significa, ¿no?, la vida o la muerte en un percance. Por ejemplo, en México, parte de los hechos de tránsito en infantes es por no utilizar sistemas de retención infantil, que son las famosas sillitas, ¿no? No los utilizamos, o sea, la mayor parte de, por ejemplo, los kinder, ¿no? Las escuelas primarias,
no es algo que te exijan una sillita, y pues prácticamente debería de ser, tienes un vehículo, tienes una sillita también para tus hijos, ¿no? Porque pues ahí está la seguridad de nuestros infantes. Bien, es un problema grave y no lo hemos dimensionado los mexicanos, porque manejamos muy mal. Somos irreverentes, imprudentes, groseros al volante. Es increíble que yo me llevo muy bien con una persona X, se sube al volante y me desconoce, ¿no? Y maneja, o sea, y no me ha pasado una, me ha pasado muchas veces. Que dices, ándate, esta señora, ¿quién se iba a imaginar que manejar así? Te avienta el carro y se anda metiendo y se... Manejamos muy mal los mexicanos. Y la consecuencia es que 12,000, 13,000 personas pierden la vida año con año en accidentes de tránsito, que no es poco, ya dio los datos, pero además es increíble, en el año de la pandemia, en el año 2020, que yo pensaba que debería de haber disminuido la incidencia, no, se mantuvo el dato estadístico, digo, bajó 1,000 casos, ¿no? pero sigue siendo muchísimo, ¿no? Claro, en algunas ciudades la verdad es que sí han tomado más medidas. Algunas ciudades, las metropolitanas, ¿no? Guadalajara, que está tomando cartas en el asunto, ¿no? En el control de la velocidad, pero que Puebla, por ejemplo, nos quedamos atrás, ¿no? Y entonces, en una estadística, y bueno, es de reconocer también de nuestro ayuntamiento, debido a las administraciones pasadas, ha habido políticas de recuperación de datos, ¿no? Entonces prácticamente no se puede hacer una política pública si no existen datos, si no existen comparativos. Entonces nuestro ayuntamiento sí aporta a nivel federal, es de los ayuntamientos que más aportan datos a INEGI. Entonces las plataformas de hechos de tránsito a nivel nacional, pues se puede ver como Puebla y algunas otras zonas metropolitanas sí aportan datos de hechos de tránsito. Entonces esto nos ayuda a poder medir, ¿no? qué tan funcionales están siendo las políticas públicas. Y en la ciudad capital aumentaron, ¿no? En lugar de reducir, no, la verdad es que en Puebla sí han aumentado. Entonces no estamos siguiendo la política internacional de reducir el número de hechos viales. Sabemos que hay condiciones humanas difíciles de manejar, ¿no? Por ejemplo, somos temerarios, sí, todos los mexicanos somos temerarios, ¿no? Y todos los seres humanos, o sea, no, es en todo el mundo. Algo pero natural. ¿Qué pasa? Que los gobiernos le entran a controlar esas medidas a donde nosotros podríamos llegar. Por ejemplo, el hecho de las calles, el diseño de una calle. Si a nosotros nos diseñan una calle de 2.5 a 2.8 metros de ancho, entonces tú como conductor te ves obligado a reducir la velocidad e ir más pendiente, ¿no? de la conducción. Pero ¿qué pasa? Que nos siguen construyendo en la ciudad carriles de 3 metros, 3 metros 50, que por norma están diseñados para alcanzar velocidades de hasta 100 kilómetros por hora, ¿no? Entonces, básicamente el diseño de las calles tiene mucho que ver con pues cómo nos comportemos nosotros en las calles. ¿Qué pasa también con, pues básicamente, quién nos emite las licencias de conducir? Los gobiernos estatales, ¿no? Y pues como si fueran dulces para los niños, pues ahora le tengan todas sus licencias, pero no todos estamos licenciados para conducir. La verdad es que pocos conocemos el reglamento de tránsito municipal, pocos conocemos ahora la recién Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, que dice cómo tendríamos que conducir todos los actores, tanto peatones, ciclistas, automovilistas, motociclistas, en la vía pública. Pero a ver, Juan Andrés Contreras, especialista en movilidad, de acuerdo a su experiencia, los responsables en Puebla, llámese municipio o estado, tanto de vialidad, sobre todo de vialidad, como los titulares de las respectivas secretarías, ¿son las personas idóneas? ¿O ahí tenemos de entrada el talón de Aquiles? Pues mira, es de reconocer, la verdad es que en la administración estatal, sí quiero hacer una división, en lo que es la administración estatal, hay todavía técnicos especialistas en la Secretaría de Movilidad y Transportes, en las actualmente en las áreas de movilidad no motorizada, que son personas que son capaces de generar este tipo de proyectos, este tipo de políticas. Sin embargo, cuando escalan a las subsecretarias, a las secretarias o secretarios,
pues es ahí en donde las políticas no se están entendiendo. Y entran al cajón. Y entran al cajón, ¿no? Entonces, si nosotros no tenemos secretarios preparados para el tema, o por lo menos preparados para delegar las responsabilidades, ¿no? O sea, si yo no le sé el tema, pues le delego al director, ¿no? Pero pues aquí yo no le sé el tema, y entonces como no le entiendo al director especialista, pues tampoco me la voy a creer y no voy a impulsar este tipo de políticas. Sobre todo, ¿no? que era Secretaría de Comunicaciones y Transportes, creada en el sexenio de Manuel Bartlett Díaz. Llega Moreno Valle y la empieza a desmantelar y la deja nada más como Secretaría del Transporte. Y ahora, no sé si fue con Gali o con el extinto Barbosa Huerta, la rebautizan como Secretaría de Movilidad y Transporte, que es, por eso digo, bueno, si ya tienes el nombre de movilidad, ya te lo agregaron de manera legal, constitucional. No entiendo cómo una persona, esta mujer, ¿cómo se llama la titular? Elsa Bracamonte. Elsa Bracamonte, pues, cuyo único mérito es que su hermano fue dirigente de Morena en Puebla. No sé a qué se deba que ella está, porque lo digo con todo respeto, conoce de movilidad y transporte lo que usted conoce de geólogo. Bueno, ahí entró Arechiga, ¿no? También. Fue el primer titular. Era profesor. Sí, ¿no? Entonces, un profesor que vaya... Hoy está en retiro espiritual en San Miguel, es otra historia, pero igual un maestro que le quedó muy grande el traje y la sustituye el extinto Barbosa Huerta por Elsa Bracamonte. Sí, digo, hemos visto que en el currículum de esta mujer es una señora muy preparada, sin embargo, cuando pues se habla de ahí ciertas cosas, la verdad es que en energía y otros temas, ¿no? O sea, la verdad es que sí, se tiene un CV bastante amplio, ¿no? Pero no donde está sentada. No en temas de movilidad. Por ¿no? favor. Entonces, sí, yo creo que cada quien a su lugar, ¿no? Zapatero tu zapato. Es como podríamos dar un éxito en nuestras políticas, ¿no? Por ejemplo, hemos dicho mucho los activistas y especialistas en el tema que si se trata de un asunto pues meramente de ver dónde están los votos, pues veamos dónde están las estadísticas, ¿no? Y en Puebla, más del 50% de los viajes se concentran en el transporte público, ¿no? Entonces, si nosotros mejoramos el transporte público, es una manera, ¿no?, de que una política pública sea evidente, ¿no? O sea, si a mí me mejoras mi transporte público, si soy la mayoría, más del 50% de la población, por supuesto que me voy a dar cuenta. Sin embargo, también eso, entonces, escalamos, no solamente a la Secretaría, escalamos a las políticas de gobierno que no financian los sistemas, ¿no? Los sistemas son caros, o sea, tenemos un ejemplo, la UAP, yo siempre pongo a la UAP como un ejemplo exitoso, es una de las, bueno, el sistema de transporte, que es otro de los servicios que tienen los universitarios, así como tienen una biblioteca como servicio escolar, los universitarios tienen un servicio... Lobobús, ¿verdad? El STUS, tanto Lobobús, Lobobici, y el sistema de transporte universitario. Ajá. Y la gestión al interior de la movilidad. ¿A qué hablo con gestión? La misma universidad prepara y otorga becas a universitarios que fungen como, les llamaban pacificadores de tránsito, fue la política, actualmente son agentes de movilidad, son mismos estudiantes, y que se desarrolló una aplicación al interior de Ciudad Universitaria, una aplicación desarrollada pues básicamente desde la Facultad de Ciencias, ¿no? Y entonces ahora los estudiantes andan con su aplicación y te pueden multar a ti como conductor si te estacionas en una ciclovía, pues en un área peatonal, y ahí también te ponen araña, ¿no? O sea, el tema de las arañas es algo que ya se ha implementado en nuestra ciudad, al interior de Ciudad Universitaria, y que ha dado éxito. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasó con esta aplicación? Si eras un estudiante, pues tenías que estar dado de alta, pero si eras una comunidad universitaria y no estabas dado de alta en el sistema, te creábamos un usuario, ¿no? Entonces, prácticamente a la primer falta que hacía una comunidad externa, traían unos panfletitos, ¿no? Así como, te estacionaste mal, va la primera, ¿no? Infórmate en tales lugares, tarjeta amarilla, por llamarlo así. Tarjeta amarilla, ¿no? Y a la tercera ya cuando roja, te ponían la araña, ¿no? Y entonces ahí viene lo que es seguridad pública de Ciudad Universitaria y coloca las arañas, ¿no? Entonces, es una política pues integral desde el sistema del Departamento de Transporte y Movilidad de la UAP,
y pues lo que es la Dirección de Seguridad, no sé si todavía es la Dirección de Seguridad Universitaria, ¿no? Entonces, entre ambos están trabajando estas políticas. Ahora, todo eso cuesta, ¿no? Entonces, regreso, es uno de los sistemas que tienen los universitarios más caros, ¿no? Lo que es el STU, poder acceder a un STU, un sistema de transporte universitario, que cuesta la mitad o menos de la mitad del costo que un transporte convencional, pues entonces los universitarios usan su sistema, ¿no? Entonces, la BUAP otorga cerca de 7 rutas, ¿no? Para toda la ciudad, ¿no? Y las cobra a bajo costo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hay un subsidio. Los subsidios, exacto. Entonces, la política internacional de movilidad apunta a ello, ¿no? Casos exitosos, pues no nos vamos a otras ciudades, lo fue el metro o lo es Guadalajara, ¿no? ¿Por qué hablo del metro? Aunque ahorita es una noticia ahí muy controversial. El metro que se lo pregunten a Claudia Sheinbaum. Recibe una inversión muy elevada. ¿Para qué? Para que pues las personas que viven en la Ciudad de México puedan gozar de esta movilidad más fácil, más rápida, a través de un sistema de metro, pero que está subsidiado por el gobierno, ¿no? Entonces, Puebla no tiene un subsidio al transporte público, entonces siempre vamos a tener un transporte público deficiente. Pregunta, los problemas de movilidad y todos estos, esta propensión a manejar mal, ¿no es un poco también consecuencia de que tenemos una autoridad vial corrupta, pero no de ahora, sino de históricamente? Porque el reglamento de tránsito se aplica para la mordida, no se aplica para corregir una conducta. Y ese creo que es uno de los problemas fundamentales. Porque yo me dedico a hacer encuestas, y en todas las encuestas, cuando uno le pone la opción de seguridad pública, seguridad vial, salen en el último lugar siempre calificados, ¿no? Muy mal calificados los policías. Y está asociado a esta práctica de corrupción y de extorsión, porque están extorsionando. Y por otro lado, esta fotomulta, más que una política de control de la conducta del vial, es recaudatoria, ¿verdad? Pues mira, la verdad es que... O ambas. Son ambas, ¿no? O sea, básicamente es una política recaudatoria, pero que tiene que ser transparentada para el uso, para el mismo fin, ¿no? Por ejemplo, en Puebla, en algún momento le solicitamos al gobernador en turno... Era Moreno Valle, él lo implementó. Estaba entrando Barbosa, ¿no? No es cierto, pues estaba todavía el programa Fotomultas, ¿no? Entonces estaba... Por eso lo implementó el programa de Fotomultas, lo implementó Moreno Valle. Continuó con Gali y prosigue con Barbosa y va a seguir con Céspedes. Pero ¿qué ha diferenciado este programa? Fotomulta actual vemos en Periférico y nadie sabemos que hay fotomulta, no funciona, no pasa nada, ¿no? Sí. Bueno, para el tema de los controles vehiculares que tengas que, ¿no? Anteriormente la verdad es que sí estaba un poquito más, o sea, ese margen de error de los 10 kilómetros pasarse en Periférico y algunas otras vialidades, como que estaba, ese margen actualmente es mayor que antes, ¿no? Entonces antes sí te marcaban las fotomultas, todas las que te pasaban los excesos. Actualmente hay un margen que se necesita ser controlado. Pero ¿qué también está pasando? Que nunca se ha transparentado esos recursos. Todo entra directamente a la Secretaría de Finanzas, ¿no? Entonces, en algún momento se ha solicitado que todos esos recursos bajen a programas de movilidad o por lo menos a mejoras de transporte público. ¿Cómo lo podemos ver? Pues subsidiando, ¿no? No va a ser, es una lanita, ¿no? Todo lo que se pueda recaudar en temas de fotomulta es muy poco que le pueda entrar al transporte público, pero por lo menos eso, imaginémonos que cámaras, ¿no? Cámaras al interior del transporte público subsidiado a través de las fotomultas, ¿no? Por eso fue a la cárcel a esa chica. Ajá. Porque fue un programa donde se defraudó a la empresa que le otorgaron la implementación o colocar las cámaras en el transporte público, que al final fue un fracaso, un fraude, mejor dicho. Ajá, entonces, por ejemplo, eso también en temas de auditorías necesitamos estar los ciudadanos también, las mismas autoridades detrás de ello, ¿no? Porque tanto para este tipo de programas como, por ejemplo, para construcción de calles, ¿dónde están los auditores que tendrían que validar que se estén construyendo bien nuestras calles de acuerdo a la norma técnica de diseño e imagen urbana para el municipio de Puebla, ¿no? Entonces, la mayor parte de las calles que hicieron en la administración pasada y las que siguen haciendo
siguen sin cumplir. Y son contratos, ¿no? O sea, es dinero público, ¿no? Entonces... Pero, perdón, independientemente de las calles, porque pues, digamos todo el primer cuadro y zona aledaña ya son calles de siglo pasado ya construidas. Las nuevas vialidades pues son en colonias muy alejadas del primer cuadro de la ciudad. Pero esto que está hablando Juan Andrés Castro, de que no se transparentan los recursos, está aconteciendo así como con fotomultas, con parquímetros. ¿Saben ustedes o se sabe dónde van esos ingresos? Se supone que ahorita ya hay un programa en donde están arborizando el centro histórico y que todo esa captación de recursos se va a bajar en arborización. O sea, ya se está transparentando. Ya se está transparentando, ¿no? Okay. Por ejemplo, algo que fue como caso análogo es en la colonia Polanco, en Ciudad de México, lo que se hacía con captación de parquímetros fue para, si había una banqueta fracturada por el arbolado, bueno, pues vamos a darle mantenimiento a esas banquetas, ¿no? Si no hay rampa en esa esquina, bueno, vamos a poner rampas en esas esquinas, ¿no? Que ya se dañó un volardo, bueno, hay que reparar ese volardo, ¿no? Porque los volardos sí ayudan para que los vehículos no invadan las áreas peatonales, ¿no? Claro. Entonces, prácticamente que ese dinero sea todo el tiempo regresado a la misma ciudadanía, y de hecho es no es algo que se sacaron de la manga, es una política internacional que habla de los subsidios cruzados, ¿no? ¿Cómo podemos subsidiar una manera, porque aparte se habla de la gestión de los vehículos, que es una política internacional y que México también con su ley general están obligados ahora a reducir el número de vehículos que circulan en las calles, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer esa reducción de vehículos en las calles y aumento de bicicletas y aumento de personas que se muevan en transporte público? Bueno, con el dinero público, pues dar mayor inversión a mejorar zonas peatonales, infraestructura ciclista, infraestructura de transporte público, y que ya no hay que construir más estacionamientos. Ahora, hay una política de subsidio cruzado de cómo haces que la gente que viene al centro o que trabaja en el centro deje de usar su auto. Cóbrales porque usan todo el día un espacio, ¿no? Por eso ya se acabó, porque con lo de los parquímetros con los parquímetros se acaba, ¿no? Entonces, bueno, se acabó. Es una solución. Una solución, es una política de subsidio cruzado. Reduces el número de personas que usan el auto y con ese dinero que estás haciendo con el mismo programa, que tiene diferentes fines, entonces lo utilizas para otros programas, ¿no? Entonces, de eso hablan los subsidios cruzados. Es decir, tendrías que mejorarles los mecanismos de transporte, el sistema de transporte, para que la gente, en lugar de venir en su coche al centro a trabajar, se venga en camión. Cosa que yo lo veo difícil, al menos en estos 2 años de Salomón Céspedes, veo difícil, muy difícil, que se logre una mejora del transporte. Además, hay un conflicto. Y el gran problema es que todos los consorcios de transportistas son funcionales al partido político en el poder. Ya no tanto. Mira, ya como que con Moreno Valle se reventó la relación. Ese contubernio, esa alianza electoral, político-electoral. ¿Será? Sí, señor. ¿Y en qué trajeron a los que vinieron a desfilar? No, a ver, una cosa es que les digas que los obligues, que cooperen, y otra cosa es que ya lo hagan de manera voluntaria, pero es otro tema, es un tema que quisiera esa es la razón por la que no se moderniza, porque son cotos de poder y porque en el momento en el que les exijan, ya no son pues cotos de poder. le dan la vuelta, claro que sí. Ya no. Más bien se trata de una falta de subsidio, una falta de capacidad técnica eso sí. A nivel estatal, ¿no? Una capacidad técnica que llegue y que les diga, oigan, de esto se trata, ¿no? O sea, casos análogos lo tenemos en el gobierno de Jalisco, que además de tener un gobierno estatal que dijo, oigan, este es el plan, 1, 2, 3, 4, ese es el plan. Sí, es que Enrique Alfaro se abocó a ese plan, en sus 6 años, él sale el otro año, se abocó de lleno a lo que es la movilidad de transporte allá en Guadalajara y zona metropolitana. Aquí en Puebla me tocó capacitar a cerca de 1,000 operadores de transporte público de toda la zona metropolitana. Es muy poco, 1,000 operadores, es una cifra muy pequeña, ¿no? Claro. Entonces, la mayor parte de los operadores creían... Operadores de transporte público, los que vienen conduciendo las unidades de transporte, creían que cerca del 80% de los viajes se hacen en un vehículo particular, ¿no? Entonces los operadores creen que la mayor parte de la ciudad se mueve en un vehículo particular, entonces ellos no se sienten con esa, le llamábamos empoderamiento
O sea, si ellos no creen que mueven a la mayor parte de la ciudad cuando ellos pasan cerca de 12 horas en la calle, ¿qué esperamos de los concesionarios? Así es, ¿No? Entonces, necesitamos que los concesionarios tengan una capacitación, que tengan una filosofía y entiendan que su negocio es súper rentable. Más del 70% de los viajes que se hacen en las ciudades se hacen en transporte público. Es un negocio ¿De cuántos viajes por día? Pero más o menos, ¿de cuántos viajes hablamos por día? En transporte público. Perdón, no tengo ahorita una cifra exacta, pero del total que se hacen en la zona metropolitana, cerca del 70% es en transporte público, ¿no? O sea, estamos hablando que zona metropolitana, la mayoría, y en todas las ciudades mexicanas es así, ¿no? O sea, aquí en Puebla, zona metropolitana, solamente el 17% de los viajes son en vehículo particular, y una estadística de diferentes ciudades mexicanas habla que el 23% de los viajes se hacen en vehículo particular. Muy bien, Juan Andrés Castro, ¿dónde lo encuentran en redes? Nos se pueden encontrar como Moverte en Facebook o en Instagram, o como Juan Andrés Contreras en Facebook y en Instagram también. Medio minuto, joven Centeno. No, pues me gusta mucho el tema. Me parece que una forma de arreglar la calidad de vida en las ciudades es resolviendo el problema de la movilidad. Bueno, y además, no es un problema que se vaya a resolver porque no hay una única solución. Claro. Se gestiona, se administra y se hace o se aminora el impacto, porque siempre te va a pegar en la calidad de vida. Y en la medida en la que mejoremos la planeación del desarrollo urbano, la medida en la que recuperemos o regresemos a volver habitables todas las zonas del centro para reducir el uso del automóvil, de que se cree infraestructura para las bicicletas y transporte público con seguridad y con limpieza. Bueno, eso puede hacer que se reduzcan otros problemas, el tráfico, la contaminación, el ruido, los accidentes viales, la salud personal porque haces ejercicio. Eso es lo ideal, lo deseable. Desafortunado y desgraciadamente para Puebla, hablando de nuestro estado, ya pasó el 28 de diciembre, ya se fueron los Reyes Magos. Lo que necesitaba venir un hombre, un gobernante, hombre, mujer, con esa visión. Lo que hizo Enrique Alfaro de Movimiento Ciudadano es, creo que, el ejemplo más palpable de que sí se puede Pero pues hacer. con el abuelito que tenemos en la presidencia de la República, que voltea las soluciones. Pero acá hablamos del gobernante. Por eso. Hablamos del La Estado. ley federal se propuso en el año 2013. No hay una ley federal. De acuerdo, pero sí, ya la hay. Pero claro. Falta que los municipios, en la este bajen. caso nuestra ciudad capital, se ponga a hacer las cosas y le haga caso a sus personal técnico. Hay políticas federales de déjame concluir porque esta es nuestro siguiente invitado. Bien, si no, nos gana el tiempo, programa. ¿no? Porque él llegó puntual y entonces hay que ser respetuoso. Usted discúlpeme, pero ¿para qué me...? No, es que nos pasó. No, es que es un tema excelente que quedamos convidados. Vamos al segundo corte para regresar con Fabricio Pizar. Regresamos. Acá tenemos el mejor surtido de mangueras y conexiones del mercado.